Shabbat Shalom y adelante. Shabbat Shalom, amado hermano, y todos los hermanos presentes y los que van a ver próximamente este video, pues esta enseñanza. Ante todo le damos gracias al Padre Eterno que nos ha permitido estar aquí presentando esta bella enseñanza acerca de la levadura en nuestras vidas. Antes de iniciar, queremos pues de que cada uno de ustedes eleve sus oraciones por cada uno de los hermanos que necesitan en un momento dado un apoyo espiritual, un apoyo en oración por diversas situaciones. También pido oración viendo las vistas, viendo las imágenes de las noticias acerca ya de cómo se están dando las cosas entre Ucrania y Rusia. Hay que pedirle al Padre Eterno pues que tome control de esa situación, porque en verdad lo menos que queremos es que se desate una guerra, por lo cual pido pues oración para que en esos países el Padre Eterno tome control. Bien, en esta ocasión presentamos el tema acerca de la levadura en nuestras vidas. ¿Quién de nosotros no tiene levaduras en sus vidas? Pero vamos a tocar el tema acerca de en realidad qué significa bíblicamente esto de acerca de la levadura y qué representa la levadura en realidad. Para este tema vamos a requerir de que nuestro hermano Medina, nuestro hermano Moshia, nos apoye con las citas bíblicas, que son muchas, ¿verdad? Que son muchas porque es un tema que bíblicamente se expone en diversos libros de la Torá, por lo cual para evidenciar, por lo cual para apoyarnos en lo que estamos presentando, tenemos que ir a lo bíblico. Así que por lo cual vamos a pedirle pues al hermano Medina que nos apoye con las citas bíblicas, que como ya explicamos son varias citas bíblicas. Bien, como les decíamos, primero vamos a ver que la levadura está compuesta por una serie de, en este caso, diversos hongos, microscopios, ¿verdad? Capaces de efectuar una fermentación o por decirlo así, una descomposición, que en el caso del pan lo que hace es aumentar el volumen de la masa y en algunas ocasiones la hace más suave. Es de notar que aunque la levadura aumenta el volumen de la masa, también acelera su proceso de descomposición. El pan hecho con levadura, aunque aumenta su tamaño, es de inferior calidad y duración, ¿verdad? Vamos a ver en contexto qué uso se le daba en el antiguo Israel, ¿verdad? En el Israel bíblico. Vamos a ver qué uso se le daba, por lo cual vamos al pasaje de Gálatas, Galatiyim 5:9. Gálatas 5:9. Dice así: un poquito de levadura leuda toda la masa. Amén. Gracias, amado hermano. Un poquito o un poco de levadura leuda toda. Como bien lo dice la palabra, no parte o alguna porción. Bien lo dice, toda la masa. Entonces la levadura se usaba generalmente para hacer pan. Sin embargo, los israelitas tenían prohibido darle ese uso durante el memorial de Pesa, o sea, en la Pascua, y los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot. ¿Verdad? Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 16:3 y Éxodo 12:11. Todo el pueblo debía sacar de sus casas cualquier pan con levadura
hecho con anterioridad a esos días sagrados. O sea, ellos tenían que sacar todo lo leudado, todo lo que tenía levadura, debían de sacarlo de sus casas. ¿Pero por qué? Esto tiene su significado. Esto tiene su por qué había que sacarlo. Recordemos, el Padre hace todas las cosas con un propósito, con un significado. Un significado que muchas veces uno se queda pensativo y uno dice, ¿pero por qué? Pero todo tiene su porqué. Vámonos al libro de Shemot, el libro de Éxodo 12:15, amado hermano. Shemot 12:15. Es correcto. Vamos allá. Dice así: 7 días comerán ácimos. En el primer día eliminarán la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel. Amén. Gracias, amado hermano. Entonces, ¿qué nos está indicando este pasaje? La levadura también estaba prohibida en todas las ofrendas que eran llevadas a quemar en el altar. En el lugar santo del templo había una mesa sobre la cual todos los días debían reposar panes sin levadura. Ahora bien, vamos a ver el significado simbólico o espiritual de la levadura y por qué se toma esto de la levadura. A continuación vamos a detallar por qué en el lenguaje bíblico la levadura simboliza la corrupción, simboliza muchas veces el pecado, la cual en primera instancia se relaciona en aspectos más que evidentes, como lo son, por ejemplo, la depravación, la inmoralidad, la perversión, etcétera, etcétera. Pero también se refleja en otros aspectos que, aunque un tanto sutiles y por tanto más difíciles de detectar, como lo sería la intención oculta detrás de las buenas obras o la contaminación con las cosas del mundo, son igualmente inaceptables en una comunidad que aspira a la santidad. Ahí estamos totalmente claros. Al tener su origen en la descomposición y extenderse a toda la masa con la que entra en contacto, la levadura simboliza, en este caso, el carácter corruptor y contaminante del mal. La levadura es, pues, significado de el pecado que en forma de maldad corrompe el interior del hombre y contamina a los demás. Contamina a este, a él, y contamina también a los demás. Bien, vamos a ver la levadura en el mensaje. Escuchen, la levadura en el mensaje, porque puede ser de que en el mensaje también haya una intención oculta. Y eso existe, amados hermanos. Eso existe. Bien, esta descomposición o corrupción es a la que la palabra relaciona con la maldad que está oculta y mezclada con la enseñanza. La masa representa a la enseñanza pura, que es el alimento espiritual destinado a nutrir y fortalecer el pueblo de Elohim. La levadura es, pues, la enseñanza corrompida por la ambición, el error mezclado con la verdad. La levadura revela los verdaderos objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos muchas veces? Que nosotros lo podemos ver en las diferentes congregaciones del sistema religioso. El lucro, la fama y hasta muchas veces el control sobre las personas. Que aunque encubiertos, mueven con fuerza a algunos que predican. Vamos a ver en el pasaje de Corintios, segunda de Corintios
Segunda de Corintios, en el capítulo 2, versículo 17. A ver qué nos menciona la palabra del Eterno sobre esto. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Dice así: porque no somos, como muchos, traficantes de la palabra de Elohim, más bien con sinceridad y como de parte de Elohim, hablamos delante de Elohim en el Mashiach. Amén. Amén, amén. Gracias, amado hermano. Fíjense que esta versión lo vierte como que trafican con la palabra de Elohim. Hay otras versiones que lo vierten como que comercian con la palabra de Elohim. Dicho de alguna manera, de una u otra, los dos tienen razón, porque muchas veces vemos que son congregaciones que no es que van con el sentido de búsqueda de almas, de personas, ganarse personas para el eterno, sino que van con otro propósito, ¿verdad? Que van con el propósito de ¿qué? De comerciar con la palabra de Elohim. Pero la levadura vamos a verla en las buenas obras, incluso. La levadura simboliza también a la intención oculta detrás de las buenas obras, siempre con el deseo escondido de obtener un reconocimiento o algún otro beneficio a cambio. En este aspecto, la levadura toma un sentido de hipocresía a la que se refieren algunos pasajes bíblicos. Es también la falta de sinceridad al hacer actos que aparentan ser de buena fe. El Mashiach identifica a los hacedores de maldad como aquellos que profetizaron en su nombre, echaron demonios e incluso hasta hicieron milagros, pero siempre con la intención oculta de lucrar con ello. Y al final del pasaje menciona la intención real de sus acciones y lo que va a ocurrir con aquellos que tomen y hagan ese tipo de prácticas de tratar de incluir o meter levadura en las buenas obras. Esto lo vamos a ver en Mateo. Vamos a ver qué dice el Mashiach acerca de esto en Mateo 7, capítulo 7, versículo 23. Mateo, capítulo 7, versículo 23. Dice así: entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de iniquidad. Amén. Amén. Esta versión lo vierte como obreros de iniquidad. Otras versiones lo vierten como obreros sin ley. Pero ya sea una u otra, el mensaje es claro. Entonces yo los declararé, nunca los conocí. Apártense de mí. ¿Por qué? Porque en realidad se llevaba era otra intención más que la intención real de servir a Elohim, de ganar personas para el Padre y de llevar el verdadero mensaje. En este caso, había otras intenciones que estaban ocultas detrás de esas buenas obras, ¿verdad? Ahora, vamos a ver las tres medidas de la levadura en la primera carta a los Corintios. En su primera carta a los Corintios, el Shalía Shaul, Pablo, hace mención de la levadura. Primeramente, recordando que así como el Mesías con su sacrificio dio cumplimiento a la fiesta de Pascua, nosotros sus seguidores, con nuestra vida limpia espiritualmente, cumplimos la fiesta de panes sin levadura. Vamos a profundizar en el pasaje bíblico de Primera de Corintios 5, Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 7 al 8.
esos dos versículos. Dice así: límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como lo son. Porque al Mashiach, nuestro cordero de Pesaj, ya lo sacrificaron. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad y de verdad. Amén. Gracias, hermano. Interesante. Interesante lo que dice Pablo, Shaul. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no con esa vieja levadura, ni con la levadura de malicia y la otra que es de maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad y de verdad, ¿verdad? Entonces, él nos está indicando aquí, definitivamente, y como podemos notar, lo opuesto a la corrupción de la levadura o maldad oculta, que son la sinceridad y la verdad, que es lo que simbolizan los panes sin levadura. Ahora bien, extrayendo las tres medidas de levadura del pasaje, obtenemos lo siguiente: una levadura vieja, una levadura de malicia y una levadura de maldad. Estas tres levaduras las mencionó el hermano Pablo, ¿verdad? En Corintios, 1 Corintios 5, del 7 al 8. Entonces, hablamos de levadura vieja, levadura de malicia y levadura de maldad. Bien. Ahora, a continuación vamos a analizar muy brevemente cada una, por algo así rapidito. La levadura vieja. ¿A qué se refiere eso de levadura vieja? La levadura vieja en este caso vienen siendo los pecados que cometíamos antes de arrepentirnos, cuando estábamos allá en el mundo, todas esas cosas que hacíamos allá en el mundo, ¿verdad? Entonces, y pues antes de seguir al Mesías, nosotros la practicábamos o lo hacíamos. Se llama vieja levadura porque en este caso simboliza el pecado que quedó atrás en nuestras vidas y que se supone que ya no debe volver a nuestras vidas. Ese, en este caso, viene siendo aquella levadura vieja, ¿verdad? La levadura que ya quedó atrás y que nosotros debemos ser capaces y pedirle al Padre siempre en nuestras oraciones de que nos permita limpiarnos y que esas levaduras hayan quedado en el pasado y que no sean arrastradas todavía por mi persona en el día de hoy. Entonces, aquellas levaduras son las que quedaron atrás. La segunda levadura, que es la levadura de malicia, es la intención oculta detrás de las buenas obras que el creyente hace. ¿Verdad? Escúchese bien. Son intenciones ocultas detrás de las buenas obras que el creyente hace. El Mashiach también le llama levadura de los fariseos. Y él tenía una palabra muy simbólica para ellos. Decía que ellos eran hipócritas, ¿verdad? Entonces, él también le llamaba levadura de los fariseos o levadura de hipocresía. Entonces, por ejemplo, vemos en el pasaje de Hechos. Vamos a pedirle al hermano Moshiach que nos ayude con Masé, Hechos 5, del 1 al 4, donde vamos a ver el caso de la levadura, donde aparecen Ananías y Zafira. Pero vamos a esperar de que el hermano nos comente acerca de ese pasaje de Hechos 5, del 1 al 4. Dice así el pasaje: sin embargo, cierto hombre llamado Hananías, con su esposa Zafira, vendió una propiedad y retuvo secretamente parte del precio con el consentimiento de su esposa, y trajo solo una parte y la puso a disposición de los enviados. Entonces Shimón Kefá le dijo: Hananías,
¿Cómo es que el Satán, el adversario, invadió tu corazón para que mintieras al Espíritu de Santidad y retuvieras secretamente la parte del precio del campo? Si se quedaba sin vender, no seguía siendo tuyo. Y después de vendido, ¿no estaba el precio en tu poder? ¿Cómo es que se te ha ocurrido una cosa así en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. Amén. Me quedo con una frase muy interesante de este pasaje. ¿Cómo es posible que el Satán invadió tu corazón? Y muchas veces nosotros permitimos que el Satán invada nuestros corazones, ¿verdad? Nosotros permitimos que lo haga, simple y sencillamente abrimos una pequeñísima puerta y por ahí él se cuela. Nada más hay que abrirle una pequeña abertura y por ahí entra el Satán y muchas veces toma el control de nuestros corazones, así como tomó el control de Ananías. Y ya ustedes, pues como saben bien, qué fue lo que pasó con ellos dos, que el Padre Eterno le arrancó la vida por aquello que habían hecho. Entonces, esta levadura la encontramos igualmente en el mensaje de los falsos, de la falsa predicación, ¿verdad? Que mezclan el verdadero mensaje con mentiras. Por ejemplo, lo podemos encontrar en Gálatas 1:8. Gálatas 1, versículo 8. Dice así: pero aun si nosotros mismos o a un mensajero del cielo les anunciara una buena noticia diferente de la que le hemos anunciado, sea proscrito. Amén. Aleluya. Así es. Así es. Nosotros vemos en nuestro entorno de que se levantan cantidades de congregaciones enormes, grandísimas, pero y con mucha cantidad de personas. Pero todas esas congregaciones grandísimas, a la verdad, cuando usted entra y analiza lo que están estudiando, lo que están observando, lo que ellos están creyendo, lastimosamente vemos de que es una palabra totalmente distorsionada, es una palabra totalmente errónea, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta de que esta palabra no es una palabra verdadera. Nosotros, gracias al Eterno, sabemos en esta restauración de que debemos seguir los mandamientos. La ley está vigente, debemos seguirla, ¿verdad? No, el Mesías no ha venido a abolirla, él no ha venido a anularla, pero lastimosamente vemos que muchas de esas congregaciones dicen, no, el sábado ya no se debe seguir. No, ahora es el domingo. Ni el domingo siguen tampoco, porque el domingo hacen de todo. No, él se llama de esta manera. No, él se llama así. No, que es el Viernes Santo que él murió. Y no, que él resucitó un domingo. Entonces, vemos tantas mezclas de situaciones que a la verdad llevan una palabra totalmente distorsionada. Totalmente distorsionada. Y bendito sea el Eterno que nos ha traído esta restauración y nos ha permitido conocer la verdad y todo esto que estamos exponiendo para ustedes. La tercera levadura en este caso viene siendo la levadura de maldad. Es la doble vida que practican los falsos ministros de Elohim, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Bueno, ya le habíamos anunciado al hermano Moshe, al hermano Manuel,
de que iba a venir una lluvia fuerte de pasajes bíblicos. Segunda de Corintillín 11, versículo 13. Dice así: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Hawá, a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que le deben al Mashiach. Amén. Amén, amén. Entonces, quienes a la vista de todo fingen ser santos, pero en lo oculto practican, en este caso, la fornicación, la avaricia, el maltrato a los hermanos y toda clase de depravaciones, están cayendo en un total error, en un engaño y están practicando y están con ellos abrazando lo que es la levadura de maldad. Bien, vamos a ver el pasaje donde la mujer esconde 3 medidas en la masa. Vamos a ver de qué se trata esto. Muy interesante. Con respecto a las 3 medidas de levadura que Saúl Pablo expone, nuestro Mashiach nos enseña la parábola de una mujer que escondió precisamente 3 medidas de levadura entre la harina. Interesante. Vamos a leer este pasaje, vamos a escucharlo de la voz del hermano Manuel Medina, el cual se encuentra en Lucas, capítulo 13, versículo del 20 al 21. Lucas 13, del 20 al 21. Lucas 13, del 20 al 21. Dice así: otra vez dijo, ¿con qué compararé el reino de Elohim? Se parece a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien. Primeramente, notemos que en la parábola la mujer esconde la levadura entre la harina. Bien. Entonces, estamos de acuerdo que cuando se hace algo indebido, ¿se hace a qué? No a la luz pública, se hace a escondidas, así como lo hizo la mujer en este pasaje, ¿verdad? Por lo que podemos entender que aquí el término esconder nos está indicando algo indebido, algo que no se debe de hacer. Entonces, recordemos esto. Al final de los tiempos, el evangelio será contaminado por la ambición de los hombres que encuentran en él fuente de ganancia personal. Y eso ya lo hablamos. Sin embargo, así como no obstante la levadura se esconde y nadie sabe que está ahí, al final termina evidenciándose. ¿Por qué? Porque se infla. Recordemos que ese es el trabajo de la levadura, ¿verdad? El trabajo de la levadura es llenar la masa, inflarla, ¿ok? Entonces, así como en el antiguo Israel, el sacerdote examinaba las ofrendas que eran llevadas al altar, el Mashiach, nuestro sumo sacerdote, examinará cada una de las obras que nosotros hicimos en esta vida. Y aquellas que encuentre imperfecta con levadura, pues van a ser rechazadas. Tenemos 3 pasajes bíblicos al hilo que nos explican acerca precisamente de esto que estamos mencionando. El primer pasaje bíblico es de la porción de Timoteo, capítulo 5, versículo 25. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 25. Dice así: de la misma manera,
Las buenas obras se hacen patentes de antemano, y aunque sean de otra manera, no es posible mantenerlas ocultas. Amén. Amén. El segundo pasaje referente a lo que estamos mencionando se encuentra en el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Lucas capítulo 8, verso 17. Dice así: porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Aleluya, aleluya. Así es. Bien. Ahora, vamos a tocar un punto muy importante acerca de la levadura, que es el por qué las ofrendas no debían de llevar ni miel, ni tampoco debían de llevar levadura. No debían de llevar ninguna de estas dos cosas. Vamos a pedirle al hermano Moshia que nos lea el pasaje bíblico en Waikra, Levítico, capítulo 2, versículo 11. Dice así: ninguna ofrenda que presenten a Yahweh deberá hacerse leudada, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. Amén. Amén, amén. Entonces, el entendimiento espiritual del pasaje de Levítico nos instruye a no poner ni miel ni levadura en nuestra ofrenda. O sea, esto es la enseñanza o el alimento espiritual que llevamos al pueblo de Elohim y en las buenas obras que practiquemos. Esto era así, porque la miel, ustedes saben que la miel que atrae la miel atrae las moscas, ¿verdad? Que vienen de haberse posado en algún desecho, ¿verdad? Y una vez que ya en la miel las moscas quedan atrapadas, muchas veces ellas mueren allí, ¿verdad? Ahí peleando, tratando de levantar vuelo, y obviamente no pueden levantar vuelo las moscas porque ya tocaron la miel, se le mojaron las alas y ahí muchas veces mueren. ¿Contaminando qué? Contaminando toda la ofrenda. O sea, entonces no solo con su propio despojo de ella, sino con lo que ya traían embarrado en las patas o en las extremidades. Entonces recordemos que el antiguo templo era un lugar en el que se mataban animales. Por tanto, había toda clase de desechos como excrementos de animales, pellejo, vísceras, etcétera, como cualquier matadero hoy día. Así que inevitablemente las moscas eran huéspedes permanentes de ese sitio, por lo cual se tenía sumo cuidado tanto en el manejo de tales desechos como en el de los alimentos. Entonces, de esa manera, tanto la miel como la levadura eran capaces de que una directa y otra indirectamente de hacer qué cosa, de fermentar la ofrenda. O sea, en otras palabras, la corrompían. Entonces, las ofrendas quemadas en el altar, que también señalizaban el sacrificio propio del Mashiach, no debían llevar ningún tipo de levadura, porque un sacrificio puro de amor, sin maldad o mezquindad alguna, había en él, en ese sacrificio que él había ofrecido, ¿verdad? Estamos claros hasta ahí. Ahora, vamos a ver el símbolo de la miel en la ofrenda. Nuestro Padre es un Padre celoso de su palabra y por lo tanto él prohíbe adulterar el mensaje que hay en ella. Por ejemplo, dice la palabra en Apocalipsis, yo mismo lo voy a leer, de la porción de Apocalipsis 28,
capítulo 22 del 18 al 19. Dice de la siguiente manera: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fuerte, ¿verdad? Entonces, así como la levadura representa, entre otras cosas, la intención oculta detrás de las buenas obras, la miel en la ofrenda simboliza un mensaje asimismo dulce, un mensaje endulzado, a fin de que quienes los escuchen no lo puedan rechazar por el dulcecito, ¿verdad? Entonces, un mensaje endulzado está lleno de conceptos que al común de la gente le agrada oír, pero que no necesariamente es el mensaje que el Padre desea que su pueblo atienda. Es un conjunto de enseñanzas que, si bien atrapan como la miel a las moscas, a los que acuden, no se centran en el arrepentimiento, sino en el mero beneficio material de las promesas de Elohim. Triste, pero cierto. Eso lo vemos en las congregaciones, en muchas congregaciones, aquí en Panamá, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Argentina, etcétera, etcétera, en muchos países. Entonces, quienes atienden estas enseñanzas, aquellas personas que llegan a escuchar esas enseñanzas, obviamente que quedan atrapados en un mensaje maligno, falso y torcido, que resulta en ¿qué? Tristemente resulta en muerte espiritual, porque está escuchando un mensaje torcido, no está escuchando la verdad. Como dice la palabra, no le ha amanecido, lastimosamente. Entonces, un ministerio que en su deseo desea alcanzar multitudes, ¿qué tiene que hacer? Obviamente que tiene que poner miel y levadura en su mensaje y obras. A los ojos de los hombres se inflará de una manera espectacular, que uno ve, wow, mira esa congregación, está grande, wow, aire acondicionado, esto, lo otro, mira, 5,000 hermanos reunidos ahí, wow. ¿Pero por qué? Porque simple y sencillamente en sus prédicas hay una miel que va en esa predicación o en ese estudio, hay una miel y una levadura ahí que va escondida detrás de las buenas intenciones de las obras. Entonces, obviamente, a los ojos de los hombres va a inflarse de una manera espectacular, tal como la masa a la que se le añade levadura, pero al mismo tiempo comenzará eh, en un proceso de descomposición espiritual. Y ese proceso de descomposición espiritual es un proceso que va a ir creciendo, o sea, que va a ir acelerando. Cada vez más va a irse agilizando esa descomposición espiritual en la persona. Vamos a solicitarle al hermano Mochia que nos lea la porción de Hit Galut, Apocalipsis, capítulo 3, versos 1 y 2. Apocalipsis 3, versos 1 y 2. Dice así: escribe al mensajero de la asamblea en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido cabales delante de Elohim. Hasta el 3, hermano, dijo. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Amén.
Amén, amén. Gracias, amado hermano. Yo conozco tus obras, pero estás muerto. Estás muerto. No significa de que estás muerto físicamente, significa de que estás muerto espiritualmente. Entonces, los falsos evangelios, la falsa predicación, por decirlo así, moderno, que endulzan el mensaje, ¿es para qué? Con el propósito no de conversión real de una persona, no con el propósito real de arrepentimiento de que una persona camine por la senda verdadera. No, ellos llevan una intención, que es la de atraer multitudes, ¿verdad? Y lastimosamente, esta inspiración no obedece a una inspiración que viene de parte del Padre. Esta es una inspiración, obviamente, que nace ¿de dónde? Del adversario. Ahí sí es. Así es. Hasta acá lo escuché. Es una inspiración que nace del adversario. Vamos a ver también la porción bíblica de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Timoteo, capítulo 4, versículo 1. A ver si el hermano Moshia nos colabora con... Primera de Timoteo, hermano. Ah, sí, correcto. Disculpa, amado hermano. Primera de Primera de Timoteo. Timoteo, Sí. capítulo 1, verso 4. Al revés, 4, 4:1. capítulo 4:1, correcto. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a las enseñanzas de demonios. Amén. Dice, amén, amén, hermano, gracias. Dice otra versión, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es precisamente a lo que nos estamos refiriendo, que aquellas enseñanzas no son con el propósito de llevar o entregarle personas al Eterno para que entren en el verdadero camino y esa persona pueda obtener a través del Mashiach, a través de nuestra salvación, ¿verdad? Pueda obtener, y valga la redundancia, pueda obtener salvación. No, esto lo que lleva es otra intención y pues, como bien lo dice la porción de Timoteo, escuchando a espíritus engañadores. Existen, hay, y bien lo dice la palabra, son espíritus engañadores, ¿verdad? Y a doctrinas de demonios. ¿Cuánta doctrina vemos nosotros que se han establecido? A lo largo de nuestras vidas hemos visto muchas doctrinas, muchas congregaciones, muchas religiones que se han establecido y que no se establecen con un fiel y firme propósito, ¿verdad? Sino que llevan otra intención que lastimosamente al final y en la mayoría vemos que terminan beneficiando a los bolsillos de sus líderes. Entonces, lastimosamente se está escuchando, los congregantes están escuchando espíritus engañadores y están dentro practicando doctrinas de demonios en esos lugares. Es triste, pero es la realidad. Vamos a ver otra importante porción, otra importante, una parte muy importante acerca de lo que es cuando se estaba celebrando, en este caso, la salida de Egipto, estaban realizando ya la salida de Egipto y se estaba dando la fiesta de los panes sin levadura. Elohim le dio claras instrucciones a Moisés. Le dio órdenes muy específicas acerca de cómo los israelitas debían prepararse para salir de Egipto. Nuestro padre
Más adelante explicó que para conmemorar la salida de la esclavitud en Egipto, se debían guardar 7 días de panes sin levadura, ¿verdad? 7 días como fiesta o conmemoración. Ahora, ya sabemos y como lo hemos explicado, que la levadura viene representando ¿qué cosa? Viene representando el pecado. La salida de los israelitas de la esclavitud en Egipto simboliza, por ejemplo, una persona dejando atrás, ¿qué cosa? Dejando atrás la vida de esclavitud, porque bien recordemos, como lo dice la palabra, éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Entonces, hemos dejado atrás una vida de esclavitud, una vida llena de pecado. Vamos a solicitarle al hermano Moshia en Romillín, en Romanos, que nos lea el capítulo 6, versículo 17 al 18. Romillín, Dice así, Romanos 6, 17 a 18. dice así. Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran siervos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Amén. Amén. Me gusta esta porción. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia, que eso es lo que debemos nosotros aspirar, ya que una vez éramos esclavos del pecado. Hoy día, eso es lo que debemos nosotros aspirar, a ser servidores de la justicia. Nosotros, ¿cómo somos servidores de la justicia? Llevando la verdadera palabra del Padre Eterno, escudriñándola, estudiándola, observando sus leyes, sus mandamientos, ¿verdad? Y transmitiendo esa palabra a los demás, siempre con la fe por delante. Que como ya sabemos, esta contiene 3 componentes muy esenciales, que es creer, confiar y obedecer. De esa manera nosotros nos convertimos también en servidores de la justicia. A nuestro Padre le preocupa más que nosotros aprendamos a vivir de manera recta, de una manera justa, que en forma de que nosotros, pues, en otras palabras, en la forma en que nosotros nos preparamos eh, a comer, por ejemplo. Sabemos que nosotros tenemos que agradecerle y darle gracias al Eterno todos los días por los alimentos y en ese momento nosotros tenemos que darle las gracias. Pero en realidad al Padre lo que nos interesa, le interesa es que nosotros vivamos de una manera recta. Aún así, Elohim le enseña al ser humano por medio de ejemplos físicos o analogías para explicarlo claramente. Por eso es que nosotros año tras año observamos y estudiamos y vivimos esta fiesta, en este caso, la fiesta de los panes sin levadura. Pero ¿por qué se hace año tras año? Todos los años debo de practicar y hacer lo mismo. Es que el Padre tiene todo planificado. Es una manera, un ejemplo físico que el Padre ejecuta o realiza para que en nosotros quede eso y siempre ya sea parte de nuestras vidas, de que todo el tiempo saquemos eso que nos sirve de nuestras vidas, saquemos esa levadura, ¿verdad? Es como una casa y dependiendo de muchas veces en el área que uno viva, hay personas que viven, por ejemplo, a orilla de calle y tienen que estar barriendo y sacando la basura, la suciedad con la escoba, tienen que estar haciéndolo incluso diariamente. Hay otras personas
que no lo tienen que hacer diariamente porque no se ensucia tanto la casa, pero sí lo hacen regularmente, ya sea una o dos veces por semana, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero al fin y al cabo, toda casa se ensucia y toda casa hay que limpiarla. Asimismo, también nosotros debemos de limpiar y sacar esa vieja levadura, revestirnos con qué, con cosas buenas y pidiéndole siempre al Padre Eterno discernimiento y rectitud, que su justicia siempre esté en nuestras vidas. Miremos este principio, por ejemplo, en Corintios de 5, del 6 al 8. Yo lo voy a leer, dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Guardar la fiesta de los panes sin levadura hoy en día sigue siendo importante. Y definitivamente Elohim nos enseña una lección muy profunda a nivel espiritual al guardarla. La levadura muchas veces representa hipocresía, como bien lo vimos anteriormente. Yahushua muchas veces mostraba poca tolerancia con los líderes religiosos de su época, que se mostraban a sí mismos como justos, pero no tenían consideración con el prójimo cuando de amor o misericordia o bondad se trataba. En Mateo capítulo 23, Yahushua se refiere a ellos como hipócritas que debían saber más acerca de esto, de estas cosas. Él advirtió a sus discípulos que debían evitar esta clase de comportamiento, usando la levadura como metáfora de este comportamiento pecaminoso. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yahushua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Yahushua le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis por qué que no fue por el pan que os dije que guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces en ese momento entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esta porción de la palabra lo encontramos en Mateo, Matillá 16, del 5 al 12. Entonces, ¿qué representa también la levadura? Representa la desobediencia. El apóstol Shaul, Pablo, también se refirió a la levadura cuando estaba enseñando en Gálatas acerca de la desobediencia a Elohim y sus leyes. Había unos que malinterpretaban la gracia de Elohim como licencia para el pecado. Shaul Pablo decía que una
pequeña confusión de la verdad llevaba a una gran confusión y engaño. La levadura también es un símbolo del pecado y la forma en que el pecado se extiende a través de su huésped, afectando a todo el organismo. Incluso una pequeña cantidad de levadura es suficiente para afectar una masa completa. Y de la misma manera, un pequeño pecado, afectará la persona, afectará incluso la familia, afectará la congregación, afectará la nación, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en Galatiyim 5, versículo 9. Dice así: un poquito de levadura leuda toda la masa. Toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un pequeño pecado puede contaminarnos completamente. Entonces el pecado comienza como algo pequeño. ¿Y dónde comienza aquello pequeño? En el pensamiento. Y luego del pensamiento afecta a la voluntad. Y luego a las acciones. Y eventualmente conduce ya a la muerte espiritual. El hermano Shaul Pablo advierte a los corintios que un poco de levadura hace fermentar toda la masa, como lo vimos, y los exhorta a deshacerse de la vieja levadura para que sean masa nueva, para que sean panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Yahushua, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Entonces, ahora, una vez que se ha fermentado la masa, no es posible eliminarla de la levadura. No es posible que usted pueda, es como por ejemplo, tenemos dos vasos, uno con agua y otro con leche. Si yo mezclo el vaso de agua con leche, trate de separar el agua de la leche. Ya no se puede. Entonces, de la misma manera, también, una vez que ya se ha fermentado la masa, ya no es posible eliminar la levadura, porque ha permeado toda la masa. Entonces, lo que Shaul Pablo le está pidiendo a los corintios que hagan para deshacerse de la vieja levadura es prácticamente algo que muchas veces es incluso hasta imposible, ya que el pecado no puede ser eliminado por el esfuerzo humano. Yo no puedo eliminarlo por mis propias fuerzas, no puedo, ¿verdad? O, por ejemplo, por el simple hecho de seguir a la ley. Recordemos que la ley fue dada para hacernos conscientes del pecado. Y eso lo podemos encontrar en Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, verso 20. Verso 20. Dice así: así que por obras legales nadie se justificará delante de él, pues la función de la ley es definir el pecado. Amén. La función de la ley, amén, gracias hermano. La función de la ley es definir el pecado. No es que ella me va a salvar, si ella me está definiendo, me está señalando qué es el pecado. Entonces, la ley no está destinada a desanimarnos, no, sino a alentarnos hacia qué, hacia nuestro santo maestro Yahushua, que es la propiciación por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Recordemos que su sacrificio en el madero, donde Él pagó por nuestros pecados, e hizo posible que la elimináramos de la levadura de la masa, como lo expresa Shaul Pablo. En otra palabra, para esto
es santificación. Cuando venimos a la luz y confesamos que realmente estamos manchados por el pecado, Él es fiel y justo. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Bien, afortunadamente, el limpiarnos de la levadura es su trabajo, es su misión, no el nuestro. La Biblia enseña que no tenemos el poder de remover el pecado. Nos ha impregnado por completo desde el nacimiento, porque a pesar de las acciones buenas o malas, cada persona nace en pecado simplemente porque somos miembros de la raza de Adán. El primer Adán trajo esta muerte a la humanidad, pero el segundo Adán, nuestro santo maestro Yahoshua, trajo la vida. Vamos a ver esta porción de la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Dice así: porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados. Aleluya. Aleluya, Amén. aleluya, aleluya. Gracias, amado hermano. Así es. Como bien lo expresó la palabra en Primera de Corintios, porque a través del primer Adán, ¿verdad? Trajo la muerte a la humanidad, pero el segundo Adán, que es nuestro santo maestro, él trajo la vida, ¿verdad? Creo que eso hasta ahí estamos bastante claros. Entonces, una vez más, el pecado se muestra como algo parecido a la levadura, creciendo dentro del pan que lo rodea. En este caso, los creyentes. Fíjense, Elohim tiene poca paciencia, pareciera, ¿verdad? Con aquellos que desalientan a los demás y hacen que otros tergiversen o cambien o modifiquen y desobedezcan su palabra. Esto lo vamos a ver, la levadura, por ejemplo, de los fariseos, las siguientes características, o mejor dicho, vamos a mencionarle algunas de las características de la levadura de los fariseos. En primer punto, se consideran mejores que otras personas. Esa es una levadura que muchas veces tenemos. Y obviamente me debo de incluir yo también. Esa es una levadura que muchas veces tiene la persona. Se consideran mejores que otras. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido incluso hasta superiores a otros hermanos que quizás nosotros vemos como que son de menos raza que nosotros? O sea, eso se nos tiene que quitar totalmente. Esa es una levadura que nosotros debemos de desechar totalmente de nuestras vidas. Porque para el Padre Eterno no hay raza, no existe judío, no existe blanco, no existe un chino, por decirlo así, un cholo, un indio. Pero muchas veces para nosotros sí, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viéndolo incluso con altivez. Entonces, esa levadura nosotros debemos de sacarla totalmente de nuestra vida. Esa es una levadura que de inmediato sáquela de su vida, ¿verdad? Porque usted no puede o no debe de considerarse mejor que otra persona. Eso no está bien ante los ojos de nuestro Elohim. Otra levadura puede ser que dividen las congregaciones con el objeto de ganar personas que asuman su posición, ¿verdad? Vamos a ver una pequeña comparación, por ejemplo, en Matillahu, Mateo 23:15. A ver si el hermano Mochía nos colabora con Matillahu, Mateo 23, versículo 15. Dice así:
Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran, lo hacen 2 veces más digno del crematorio que ustedes mismos. Amén. 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 Y esto pasa muchas veces, incluso hoy día. Otra característica es que su forma de relacionarse con otros es sin misericordia y con un espíritu de condenación, ¿verdad? También son gente propensa a ofenderse cuando se le señala alguna falta. También se ocupan de las cosas de la religión antes que de lo central en el mensaje del Padre. Otra característica es que son gente que se ocupan de lo externo, o sea, lo de afuera, de otra persona, más que buscar evidencias de la gracia en el Mashiach. Otra característica también es el orgullo. Muchas veces tenemos una levadura, esa levadura a veces es fuerte de quitarla de nuestras vidas, es la levadura del orgullo. Por ejemplo, conozco personas, y no es que esté mal de que, por ejemplo, yo pueda montar, yo como creyente, en este caso conozco personas que son cristianas, pero no tiene de malo que yo monte estados en mi WhatsApp, ¿verdad? En mi red social, pero uno se da cuenta la intención real que llevan esas personas al montar esas imágenes en su estado, donde uno ve que prácticamente nunca existe un mensaje bíblico, nunca existe un pasaje bíblico, nunca existe una exhortación, nunca existe un testimonio, sino que lo que existe en realidad son puras imágenes de cuando me fui de viaje, cuando me compré un carro, cuando le compré un perrito de 200, 300 dólares a mi hijo, de cuando me fui a un resort. O sea, realmente se ve como una especie de una intención de que yo tengo, yo puedo. Y ojo con eso, porque muchas veces lo que lleva es otra intención, una intención de orgullo. No está mal de que nosotros le demos gracias al Padre Eterno, pero esas gracias al Padre Eterno usted puede dársela usted solo en su habitación. Usted puede dársela arrodillado, porque el Padre, Él escucha y ve en privado y en silencio, pues lo que usted está orando. No necesariamente tenemos que estar divulgando, ¿verdad? Todo el tiempo, como a manera de orgullo, todas esas situaciones donde se ve claramente que son intenciones de altivez o intenciones, como por decirlo así, acá en buen panameño, un poco fachendas, donde todo el tiempo monto imágenes de que fui para aquí, fui para allá, a mi esposa le regalé esto, le tomo foto. O sea, ¿con qué intención? Realmente hay que analizar y observar, ¿con qué intención yo hago todo esto? ¿No será que detrás de todo lleva una intención de orgullo? Esa levadura de orgullo. Analicemos y observemos esta condición que estamos exponiendo, porque muchas veces puede ser parte de su vida. Puede ser de que a usted también le esté ocurriendo esto, ¿verdad? La levadura leudada de los fariseos produce, ¿qué?
produce amargura, produce celos y enojo. Muchas veces esta realidad intenta disfrazarse de argumentos bíblicos, como en los tiempos de Yahushua. Pero el fruto amargo es imposible de ocultar. Muchas veces la levadura de los fariseos se disfraza de sabiduría de Elohim. Imagínense. ¿Cómo identificarla entonces? En el libro de Santiago nos da una buena guía. Vamos a pedirle al hermano Mochia que nos apoye con la cita bíblica en Jacob, Santiago, capítulo 3, versos del 13 al 16. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. Pero si en sus corazones tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y del acusador. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en tierra cultivable para los que hacen la paz. Amén. Amén. Gracias, amado hermano. Entonces, esta porción nos está indicando, ¿verdad?, cómo nosotros podemos develar, cómo nosotros podemos sabiamente, pues, como bien lo dice, pero si en su corazón tienen amargos celos y contienda, no se jacten ni mientan contra la verdad. Nosotros no podemos mentir contra la verdad. No podemos ir contra ella, ¿verdad? Debemos de ser claros, espontáneos y en una sola línea. Entonces, en el plan de aprendizaje, nosotros aprendemos que por la práctica y el hacer, por decirlo así, ciertas cosas físicas, nos ayudan a aprender lecciones espirituales de suma importancia. Ocuparnos en la tarea de sacar la levadura, y esas son las cosas físicas que nosotros estamos hablando. Sacar la levadura de nuestras casas nos recuerda que debemos estar alerta en contra de los pensamientos y acciones erróneas a fin de poder evitarlos. O sea, tiene su importancia, tiene su porqué, tiene su significado eso de que, hombre, pero ¿por qué yo tengo que agarrar ahora y sacar toda la harina, todo el pancake, todo esto, todas las galletas? Tiene su porqué, tiene su significado para que en nuestras vidas exista lo mismo, para que en nuestro cuerpo exista lo mismo, sacar todo lo que contamina, todo lo que infla, todo lo que es levadura, sacarlo de nuestras vidas. Y no que vuelva a entrar, sino que hacer todo lo posible y pedirle al Padre Eterno mediante su Hijo amado, Yahushua de Nazaret, que esas levaduras no vuelvan a entrar en nuestras vidas. Porque el adversario siempre va a buscar la forma de que entre en su corazón esas levaduras nuevamente y mantenerlo allí, mantenerlo así. ¿Verdad? Nuestro Padre sabe que a pesar de nuestras buenas intenciones, todos pecamos. Todos pecamos. Entonces, el apóstol Shaul, Pablo, escribió acerca de la fuerte tendencia que todos tenemos hacia el pecado. Y eso lo encontramos en Romanos, capítulo 7, versículo del 21 al 25. A ver si nuestro hermano Moshia nos colabora. Romanos, Romillín,
capítulo 7, versos del 21 al 25. al 25. Dice así. Así que cuando quiero hacer el bien, me encuentro con la realidad de que el mal está presente en mí. En mi ser interior me deleito en la ley de Yahweh, pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Desgraciado hombre de mí, ¿quién me librará de esta realidad que me lleva a la muerte? Gracias a Elohim que cuento con Yahoshua el Mashiach, nuestro maestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Señores, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido identificados con esta porción de la palabra? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido identificados? Donde es un conflicto, ¿verdad? Es un conflicto y es una lucha que nosotros tenemos porque nuestra mente desea y quiere rendirle al Padre, quiere seguir los caminos del Padre, pero muchas veces peleamos con nosotros mismos, con nuestra carne, ¿verdad? Es una lucha constante. Pero como bien lo dice la palabra, nosotros no tenemos el poder para que se erradique de nosotros el pecado, para que se erradique de nosotros las debilidades, para que se erradiquen ese tipo de situaciones que nos afectan a nosotros. Nosotros no tenemos ese poder. El poder lo tiene el Padre, el poder también lo tiene su Hijo, el cual se le ha conferido el poder para que en nosotros, ¿verdad? Podamos echar todos esos pecados fuera de nuestras vidas. Pablo Aleluya. entendía que la vida misma es una lucha contra el pecado, ¿verdad? Pablo mismo, él entendía que la vida misma es una lucha contra el pecado que fácilmente nos asedia y no solamente fácilmente nos asedia, no descansa todo el tiempo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, eso sí es verdad, para vencer el pecado. Entonces, de lo contrario a lo que muchos piensan, debemos depender de la ayuda del Padre. Veamos algo interesante. Una pesadilla para las personas que se dedican, y más que todo, pues para las personas que se dedican a hacer pasteles, por ejemplo, como nuestro hermano Francisco, que muchas veces hace pasteles, hace dulces, hace bizcochos, panes. Creo que también la hermana Giselle. Muchas veces para ellos es una pesadilla para ellos cuando están horneando en que la masa no suba, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, ¿qué se usa? Obviamente que se usa como lo hace un chef por ahí. Que se usa levadura, ¿verdad? Entonces, aunque pueda haber otras razones para el fracaso en el proceso, ¿verdad? Una poca cantidad de levadura impacta toda la harina en uso. Toda la harina en uso. Entonces, nosotros debemos estar claros y debemos estar conscientes de que un pequeñísimo pecado, o sea, por más pequeño que sea, siempre va a afectarnos totalmente. El ejemplo viene, por ejemplo, en la congregación de Corintios,
donde había un serio problema. Entonces el apóstol Shaul lo compara con la acción contaminante, por así decirlo, ¿no? De la levadura. Era un caso de inmoralidad que afectaba a toda la comunidad. Entonces él recomendó acciones fuertes para corregirlo. La palabra ha quedado para aplicarla a nosotros. La levadura, aquello que nos contamina, debe ser expulsada de nuestra vida. Lo que nos daña internamente, lo que altera nuestra persona. ¿Y qué puede dañarnos a nosotros? Esas acciones violentas que muchas veces nosotros no logramos tolerar. Estamos manejando, ¿verdad? Y otros se nos cruzan el camino. Inmediatamente, ¿qué salta de nuestra mente? Ya queremos ¿qué? No queremos decirle palabras bonitas a esa persona. Inmediatamente ya uno está pensando, la persona piensa en insultar a esa persona, ¿verdad? Imagínense que usted está formando una fila y de repente viene una persona y se cuela. ¿Cómo usted va a reaccionar también? ¿Verdad? Incluso en nuestras casas. Si yo tengo un pastel en la nevera, tengo algo y de repente alguien lo toma y se lo come, ¿cómo voy a reaccionar? Hay pequeñas levaduras que nosotros pensamos de que no las tenemos, pero cuando surgen estas situaciones es cuando entonces nos damos cuenta, ups, miércoles, yo tengo esta levadura, perdóname, Padre, no sabía. Y luego viene entonces el arrepentimiento, viene la parte del perdón, viene la parte del no volver a hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Examinemos cada una de esas levaduras que nosotros podemos tener en nuestras vidas, que pensamos que no las tenemos. Muchas veces uno piensa, no, yo no soy así, no, para nada. Pero cuando tenemos una situación difícil, ahí es donde realmente surgen esas levaduras que hay que totalmente sacarlas de nuestras vidas. Y es porque también nosotros tenemos orgullo y a veces es nuestro propio carácter de que nosotros debemos de trabajar con ello, que son levaduras que tenemos que sacar de nuestras vidas. Entonces, cuando eso pasa, cuidado, porque dejamos de vivir como verdaderos creyentes. Y lo que proyectamos es inadecuado. Ay, no, yo no sabía que él era así. Mierco. Ay, pero él se ve tan, tan calladito, tan religioso. Ay, mira, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que proyectamos? Es algo inadecuado. Con ningún resultado favorable para nosotros, porque después es un lío, es un problema poder rescatar esa credibilidad como persona, poder rescatar esa presencia nuestra, ¿verdad? Entonces, esto totalmente sabotea nuestra misión y nuestro propósito. Totalmente lo sabotea. Entonces, Shaul Pablo dice que nos despojemos de la malicia y la perversidad y tomemos la sinceridad y la verdad para encarar a el Mashiach. Entonces, como sabemos, Yahushua, nuestro santo maestro, él experimentó todo aquello de la humanidad de forma completa. ¿Pero qué? Sin pecado, sin pecado. Por eso él es nuestro modelo a seguir. Días antes, los judíos que celebraban la Pascua, ellos limpiaban sus casas, los utensilios,
para asegurarse de que no hubiese ningún tipo de levadura, ni un poquitito, porque es entendible con qué yo preparo la masa. Yo preparo la masa con los utensilios, con los cucharones, esto, lo otro, ¿verdad? Entonces, esos utensilios de los cuales yo dispongo para preparar la masa, también pueda que en algún momento dado tengan alguna partícula o un poquito de levadura. Señores, recordemos que así solamente necesita el adversario para poder ingresar en nuestras vidas. Entonces, precisamente por eso, ellos entendían que incluso los utensilios debían de por lo menos lavarse completamente para asegurarse de que no hubiese ningún tipo de levadura en ellos. Entonces, miremos esa condición. Inspeccionemos nuestro interior para descubrir si hay algún poquito de levadura que afecte la totalidad de nuestra vida y servicio. Y agarremos y botemos en la basura. Puede ser orgullo, puede ser altivez, puede ser incluso amor al dinero, puede ser violencia. Soy violento, pero solo cuando tengo situaciones difíciles, situaciones donde me provocan. Examinemos todas esas situaciones y saquemos toda esa levadura de nuestras vidas. Para ello, gracias, tenemos un eterno, un Padre que nos conduce hacia ese tipo de prácticas todos los años para que entendamos, ¿verdad?, que la fiesta de los panes sin levadura nos mantiene conscientes de qué, de cuánto necesitamos nosotros que nuestro Melech, nuestro rey, Yahushua, nos ayude a vencer nuestras debilidades. Sin embargo, esta fiesta es un tipo de regocijo porque Él nos da toda la ayuda que necesitamos, ¿verdad? Yahushua, nuestro santo maestro, es el Cordero de Elohim, el cual fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Él es quien nos limpia al quitar la levadura de nuestra vida. Él continúa ayudándonos a vivir en obediencia por medio del Espíritu de Santidad que mora en nosotros. Ahora que se acerca la festividad de los panes sin levaduras, examinémonos y saquemos la levadura de las malas intenciones, que muchas veces puede ser rebeldía, hipocresía, puede ser también religiosidad. Y vivamos una vida en libertad, con sinceridad y verdad. Luego de haber sido perdonados y liberados, no nos presentemos ante Elohim con las manos vacías, sino con muestras de ¿qué? De arrepentimiento genuino. Entonces surge la pregunta del $1.000.000. ¿Tiene usted, tengo yo, tenemos todos levadura? La pregunta que bíblicamente nos debemos formular es, ¿tengo levadura? En otras palabras, ¿es mi vida una vida de pecado ante los ojos de Elohim? ¿He aprendido a adorar a Elohim con los panes sin levadura de sinceridad y verdad?
¿O estoy viviendo en una vida llena de pecado e hipocresía? También debemos preguntarnos si de verdad estoy espiritualmente sin levadura, porque pueda que no. Ah, debería estar celebrando las trascendentales fiestas santas de Elohim, que incluye la fiesta de los panes sin levadura, al tener aún yo todavía levaduras y estar cargando con levaduras que se supone que año tras año nosotros debamos de ir depurando, porque muchas veces esas levaduras no se van a ir de la noche a la mañana de nuestras vidas, pero con el constante prepararse para estas fiestas, con el constante año tras año realizar la práctica de sacar los panes sin levadura de nuestras vidas. O sea, algo se nos debe de ir quedando año tras año. No que este año vamos nuevamente a practicar, a gozarnos, a observar, a disfrutar la fiesta de los panes sin levadura, pero tengo las mismas levaduras del año pasado, o del año antepasado, o del año tras antepasado. Ni tampoco que sean nuevas levaduras, ¿verdad? Que vengan a nuestras vidas, sino que a través de esta fiesta, a través de esta práctica de los panes sin levadura, nosotros nos vayamos depurando año tras año, para que nosotros podamos más adelante alcanzar la estatura del varón perfecto, que ese es el verdadero camino que nosotros debemos de aspirar, de querer aspirar, poder alcanzar esa estatura del varón perfecto, que es nuestro santo maestro Yahushua, a través de la vida que él llevó, porque él es nuestro modelo a seguir. Hasta aquí, amados hermanos, gracias le damos al Eterno por permitirnos llevarles a ustedes este interesante tema acerca de los panes sin levadura, ¿verdad? Acerca de que si tengo yo en mi vida levaduras, o la levadura está en nuestras vidas, entonces debemos de observarnos y hacer un análisis profundo si realmente tenemos por allí escondida alguna levadura en nuestras vidas y totalmente pues sacarla de nuestras vidas. Le damos la honra y la gloria al Padre Eterno por permitirnos llevar este mensaje a la congregación, y le pedimos que a los hermanos le haya sido edificante este tema, como lo ha sido también para mi persona.